Hola amigos de YouTube, soy Marco León X. Hola amigos, soy Marco, o mejor dicho, hola suscriptores, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video de Marco León X, el canal principal de YouTube. El día de hoy vamos a hablar sobre el mayor deporte que para muchos es lo máximo que hay en el deporte. ¿Quién hubiera creído que este deporte sería tan exitoso y más conocido en el mundo? Creo que todas las palabras sobran, pero lo diré yo. El fútbol. El día de hoy vamos a hablar sobre este maravilloso deporte, pero vamos a hablar del fútbol de antes y el actual. Eso significa que hoy vamos a hablar cómo era, o para mí, o cómo era el fútbol actualmente. Perdón, el fútbol de antes, del ciclo anterior, y el fútbol de actual, y cuáles serían los motivos por cual el fútbol, que antes era para muchos era lo mejor y era deporte de verdad, ya no es el fútbol. Por más que mantiene algunas partes de la esencia, ya no es de lo que era, lamentablemente. Así que bueno, en este video vamos a verlo. Sin más por el momento, comencemos. Bueno, empecemos. Ya. Bueno, sin dudas el fútbol en estos años ha evolucionado. Eso creo que nadie lo va a negar. Eso está clarísimo. Pero muchos extrañan el fútbol de antes. Bueno, les voy a mostrar, o voy a ver. En estos momentos estoy en una página interesante que dice que así era el fútbol de antes. Tranquilo, igual puede ser cierto, así que los comentarios me lo dejan, pero yo creo que es bastante cierto. Bien, y voy a mencionar dos cosas que para mí ya no son lo que eran como antes en el fútbol, y les voy a explicar el por qué y por qué en la actualidad está así como está. Bien, vamos. Primer punto. Esperen que tengo que buscarlo. Esperen gente, porque está... ahí está. Este me encanta. Primer punto. Está bien. Ahí está. Bien, ahí está. Primero, los entrenadores, los directores técnicos. Antes los directores técnicos o los entrenadores del mundo tenían un chandal y un cronómetro en la mano, lapicera y papeles en mano. Eso significaría que antes el entrenador usaba eso. Era para entender antes de cada partido cómo iba a ser su táctica de juego. Y eso es cierto. Y además tenía otro tipo de ropas, lo cual me encanta. Aparte tenía un cronómetro, realmente, lo cual lo lloraba mucho y sabiendo muy bien lo que iba a hacer el DT, obviamente en su trabajo, antes de que saliera a la cancha. Ahora en la actualidad, en lugar del papel y el virome, se usa la tablet y los auriculares en lugar del chandal, que se viste de gala con traje y corbata. Bueno, tampoco está... A ver, es una mejora, no tanto. Bueno, sí, un poco sí. Antes, es cierto, los entrenadores ahora en la actualidad usan una tablet y usan un traje de color negro y con corbata. Y la verdad que ese es el primer punto. Sí, es una lástima realmente, porque antes los entrenadores vestían de otra manera y era realmente impresionante, ya que tenían algo que era obligatorio. Yo creo que sí, era muy obligatorio en todo aspecto del fútbol. Ahora ya no es lo mismo, porque ahora antes usaban el papel y el virome para ver cómo era su táctica de juego para probar en un futuro partido. Ahora ya no es lo mismo, porque ahora cambió todo y ahora utilizan la tablet y el traje de color negro con traje y corbata. Eso es lo que hacía el entrenador, el director técnico antes. Y es una lástima, porque realmente que le quedaba bien ese estilo de ropa. Le quedaba muy bien. Y además no era muy bueno y podía estar bien visto. En esa época era muy bien visto. En ese momento
Y realmente es una pena que se perdió esta modalidad, ya que era bastante buena sin ninguna duda. Bien, ahora vamos con... espere porque... Ay, se me complica. Este me gusta. Los dorsales de las camisetas. Dorsales. Antes era bastante simple. 11 jugadores, 11 números correlativos. El uno era para el arquero. El resto todos sabemos. Ahora uno es incapaz de saber la posición en la que juega un jugador dependiendo del número de camiseta que viste. Sí, es un poco complicado. Antes el fútbol, es cierto, antes los dorsales tenían ya bien fijado en qué posición estaban los jugadores con sus números, y era algo bastante increíble, pero era muy sabido. Ahora, si bien en la actualidad hay algunos clubes, o mejor, algunos arqueros que utilizan el número 1, pero otros no. Y eso es lo que lo dificulta mucho. Y aparte no se entienden muy bien las posiciones de cada jugador, si bien está el número, pero es difícil saber en qué posición o estilo de juego están, ya sea lateral, mediocampista y sobre todo delanteros. Eso es lo que no me quedó tan claro, y eso es lo que para mí terminó siendo algo, bueno, lo que ya sabemos que en la época anterior se hacía de manera correcta. Ahora es un poco complicado de definir cuál es el jugador en qué posición, y con el número del dorsal, ya sea 49, 10, todo, bueno, que estaba muy bien, perfecto y bien desarrollado, pero hoy en la actualidad es muy complicado. Bien, ahora vamos a hablar lo que pienso, los dos motivos por cuales pienso que el fútbol de ahora ya no es lo mismo que antes. Uno, las juveniles. Así es, gente, antes, o mejor dicho, antes los clubes apostaban por sus jugadores jóvenes que venían de las juveniles, de las reservas del club antes. Y además, cuando salía a la cancha, los hinchas le aplaudían, y eso significaba que era su debut, y si se quedaba toda la vida en el club, era un verdadero ídolo. Por ejemplo, un ejemplo clarísimo, Ricardo Bocchini jugó toda su vida en Independiente de Avellaneda de acá de Argentina, muchos años hasta su adiós definitivo en el año 91, y su debut se produjo en los años 70. Hoy en día, y lastimosamente tengo que decir esto, ya no le están dando tanta importancia a la reserva. Si bien es cierto, hay excepciones, la verdad que no hay un ídolo definido para ese club. Lamentablemente, porque antes se le daba mucha importancia y mucho valor a eso, ya que era un jugador que podía ser más destacado en la cancha de fútbol. Y eso es bastante triste realmente, porque si bien es cierto, había jugadores de gran talla, siento que ya no es la misma de antes. Y yo creo que se perdió un poco la importancia de los juveniles y de las reservas de los jugadores para llegar al fútbol profesional o al club oficial en la liga profesional en ese momento, lo cual es bastante triste, ya que le daban mucha importancia y sobre todo le daban mucho más visibilidad y entender de que ese jugador iba a ser el más destacable, y eso realmente le subía muchos puntos y realmente era un gran valor que lastimosamente se perdió con el paso de los años y obviamente con la llegada de muchas cosas importantes. Y otra cosa que muchos, y estoy totalmente de acuerdo con todos los fanáticos del fútbol, se perdió el amor por la camiseta. Antes los jugadores defendían la camiseta, no importaba en qué momento, si era bueno o malo, no importaba. Los jugadores daban por todo, lo defendían con mucho amor, mucho entusiasmo y mucho más. La importancia del amor por la camiseta que uno sentía era la esencia, era la esencia del fútbol de antes, y que era algo lindo, ya que demostraba que el jugador sí sabía lo que realmente era jugar al fútbol. Así que es lo que pienso. También otra cosa, la tecnología. Sí, gente, antes en el fútbol claramente no había tecnología, todo se jugaba tranquilo, el árbitro
se equivocaba algunas veces, pero cumplía con su rol como árbitro. Ahora, con la llegada del VAR, que creíamos que iba a ser la solución para aclarar algunas faltas en el juego, o de una falta de un jugador, pero no, lo complicó muchísimo a todo el fútbol, que en ese momento era bastante bueno, pero con la llegada del VAR ya todo el mundo, ya el fútbol ya no es lo que era. Pero es lo que hay, gente. Aunque en algún momento se sabía que podía llegar a pasar, ¿eh? Y por eso yo creo que se perdió un poco el buen trabajo o trabajo decente de los árbitros. Y también se perdió un poco a los jugadores. A ver, los jugadores de ahora no tienen tanta... Los jugadores de antes no tienen... A ver, actualmente se pelean, no sienten el amor por la camiseta, saben jugar al fútbol, pero les cuesta las primeras. Y eso es lo que siento, y eso es lo que piensa mucha gente de esa época, que el fútbol cambió, que ya no es lo mismo, que antes había grandes ídolos que te dejaban todo hasta el último sudor, hasta el último minuto, pero que tristemente con el paso de los años ya ese fútbol de antes ya no es lo que era. Así que bueno, es lo que hay, y este es el fútbol actual, obviamente con varios cambios. Así que bueno, este es el fútbol actual. Ahora los jugadores se pelean, los entrenadores también en parte. El VAR llegó, complicó mucho el trabajo de los árbitros, aunque obviamente no saben algunos árbitros cómo funciona el VAR y la tecnología, algunos, no todos, pero sí, y se perdió un poco la calidad de los ídolos que tenía. Antes había grandes ídolos y ahora es como que ya no le dan tanta importancia, y eso es bastante triste, y este es el fútbol actual. Gracias por ver este video y hasta la próxima.